Buenos días, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Continuando con nuestras clases de historia del Perú y continuando con el periodo de la República Aristocrática, hoy día vamos a ver el primer gobierno de José Pardo y Barreda. La semana pasada vimos el gobierno de Manuel Candamo, que va a tener su periodo de gobierno del año 1903 a 1904. Profe, un año nada más. Bueno, en realidad fueron 8 meses. ¿Y por qué gobernó tan poco tiempo? ¿Le dieron un golpe de Estado? No, lamentablemente falleció, ¿no? Es uno de los presidentes que fallece en pleno ejercicio de la presidencia. Fallece, asume su segundo vicepresidente, Serapio Calderón, convoca elecciones, se presenta José Pardo Ibarreda y Nicolás de Piérola y gana José Pardo Ibarreda. Sería el primer gobierno en este periodo llamado República Aristocrática. No va a tener un gobierno solamente, sino dos. El primero de 1904 y 1908 que vamos a desarrollar ahora, y el segundo que sería de 1915 a 1919 que lo vamos a desarrollar después, ¿no? Bueno, ahí tenemos a José Pardo Ibarreda. Profe, ese apellido me suena, Pardo. Tienes razón, si has estado atento a todas las clases, el apellido Pardo ya viene desde antes. A ver, quiero conocer a el Pardo familiar que sería de este José, ¿no? A ver, vayamos. José Pardo Ibarreda. Vamos a hablar un poco de su vida. José Pardo Ibarreda nació en Lima el 24 de febrero de 1864. Fue un abogado, diplomático y político peruano que ocupó la presidencia del Perú en dos ocasiones. Ya te dije ya. Profe, ¿el que está en la figura es José Pardo? No. El que está ahí en el dibujo es Manuel Pardo y Lavalle, padre de José Pardo. Ah, por ahí venía el apellido, sí. ¿Y tú recordarás quién es Manuel Pardo y Lavalle? Sí, bueno, si no lo recuerdas, aquí está. Hijo de Manuel Pardo y Lavalle, el que está en la foto, fundador del Partido Civil y presidente del Perú. Este Manuel Pardo y Lavalle, padre de José Pardo y Barreda, fue el que fundó el Partido Civil y fue él el primer presidente civil que tuvo la historia del Perú, que gobernó de 1872 a 1876. Fundador del partido y el primer civilista. Fue el padre de José Pardo y Barreda. Proseguimos. José Pardo y Barreda representó una nueva generación de civilistas con anhelos renovadores para el desarrollo del Perú. Además, fue catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Administrativas de la Universidad de San Marcos, presidente del Consejo de Ministros y ministro de Relaciones Exteriores entre 1903 y 1904. Es decir, fue ministro de quién? De Manuel Candamo. Mira, fue ministro de Manuel Candamo. Manuel Candamo fallece y él inmediatamente se presenta para las elecciones de 1904, el año en que fallece Manuel Candamo, y las gana. Durante su primer gobierno apoyó firme y eficazmente a la educación pública, la cultura y la defensa nacional, sobre todo la educación y la cultura, ¿no? Vamos a ver cómo es que apoya José Pardo a estos dos aspectos de la sociedad. Elecciones presidenciales de 1904. Después de la muerte de Manuel Candamo, el segundo vicepresidente, como tú recordarás, llamado Serapio Calderón, asumió la presidencia. Pues el primer vicepresidente Lino Alarco también había fallecido. Piña Candamo, ¿no? Murió Candamo y también su primer vicepresidente, ¿no? Entonces asume el segundo. ¿Quién convoca elecciones? A estas elecciones se presenta José Pardo Ibarreda por el Partido Civil, el partido de su padre. Y también se presenta el que está ahí en la figura. ¿Quién es? Ah, profesor, él es el califa, Nicolás de Piérola. Muy bien. Nicolás de Piérola, como tú recordarás, fundó un partido. ¿Cómo se llamó? Demócrata. Perfecto. Entonces él se va a presentar por el Partido Demócrata. Dos competidores de peso. José Pardo Ibarreda, hijo del primer presidente civil con el Partido Civil, y Nicolás de Piérola, un viejo conocido con el Partido Demócrata. ¿Quién ganó?
Bueno, Piérola, luego de dar una serie de vibrantes discursos, se retira poco antes de producirse las elecciones, aduciendo falta de garantías. Bueno, esa es la clásica de la política peruana, ¿no? Siempre se denuncian falta de garantías, se denuncia fraude, ¿no? No solamente ocurrió en esta época, sino ocurre a lo largo de la historia republicana del Perú, con toda la política peruana. Lo que originó, una vez retirado Nicolás de Piérola, obviamente José Pardo sale elegido presidente de la República. Vayamos a su gobierno ya. Ahí en la figura ves el gobierno de José Pardo y algunos de sus ministros, ¿no? República del Perú, recuerdo, el 24 de septiembre de 1904. Ahí está. Primer gobierno. Impulsó la educación realizando una amplia reforma por la cual la educación pasó a depender del gobierno central, ¿no? Una gran reforma y un gran impulso a la educación. Va a estar preocupado por ello. Se construyeron muchos colegios primaria y secundaria durante este gobierno. Se dispuso también que esta fuera obligatoria y gratuita. Mira, la educación, ¿no? Primaria, obligatoria y gratuita, y que en todo poblado con más de 200 habitantes hubiese siquiera una escuela elemental mixta. Se fundó la Escuela Normal de Varones para la formación de maestros. Reorganizó la Escuela Normal de Mujeres. Inauguró la Escuela de Artes y Oficios. Se crearon la Academia Nacional de Historia, la Escuela de Bellas Artes, la Academia Nacional de Música y el Museo Nacional de Historia. Proseguimos con sus obras. ¿Ven el dibujito que está ahí? No, no sé si lo conocen. Ya bueno, seguro algunos lo conocen. Es la Plaza Bolognesi. La Plaza Bolognesi va a ser eh, creada durante el primer gobierno de José Pardo y Barreda. Ya va a ser inaugurada durante su gobierno. A ver, proseguimos sus obras. Construcción de ferrocarriles como el de Sicuani al Cusco y el de Loroya a Huancayo. La política de ferrocarriles ya venía siendo impulsada desde finales del siglo XIX. ¿Para qué, profe? Para que los productos que se vendían, que se producían en el Perú y se vayan hasta el puerto del Callao, para que se vayan al mundo, tenían que trasladarse vía ferrocarriles. Ya era para el negocio de la oligarquía peruana, ¿no? Como tú ya sabes, la oligarquía peruana es la que va a dominar durante todo este periodo llamado República Aristocrática, ¿no? Más visible que en cualquier otra época. ¿Ya? Hasta ahorita, por ejemplo, domina la oligarquía, pero en esa época fue clarito, evidente, contundente, que la oligarquía estaba ahí dominando la política, la economía y la sociedad peruana. Creación de la Compañía Peruana de Vapores en 1906. Construcción del dique flotante del Callao. Promovió la exploración de los ríos amazónicos, que no eran muy conocidos en esa época. Pero se promueve esa exploración ya con lo que venía desde antes, con la fiebre del caucho, ¿no? Se promueve la exploración de los ríos para ver si es que algunos se pueden encontrar ahí recursos naturales que puedan ser explotados, así como el caucho, ¿no? Entonces, por ahí va la intención, ¿no? De hacer negocio. Inauguró la Plaza Bolognesi en el año 1905, ahí está, esta plaza que hasta ahorita queda como monumento histórico en Lima, que fue, bueno, que todo el mundo, todo limeño por lo menos ha pasado ahí alguna vez en su vida, fue inaugurada durante el primer gobierno de José Pardo Barreda. También la cripta de los héroes de la guerra del Pacífico en el año 1908, ¿no? Esta cripta de los héroes donde están ahí enterrados la mayoría de los héroes que pelearon en la guerra del Guano y el Salitre, y también de algunos personajes importantes y trascendentes de la historia del Perú. Para la Armada del Perú se compraron los cruceros Almirante Grau y Coronel Bolognesi, conocidísimo, fácil, ¿no? ¿Qué cruceros se compran? El Grau y el Bolognesi. Se instituyeron la Escuela Superior de Guerra con las especialidades de ingenieros, topografía y veterinaria del ejército. ¿Ya? Hay una escuela superior dentro del ejército que va a impartir
una carrera o carreras, ¿no? A la par de las universidades, ¿no? Carrera de ingeniería, topografía y veterinaria dentro del ejército, ya para tener ahí de repente militares más preparados, ¿no? Entonces, esas serían las obras más importantes de José Parra y Barreda. Ya, su gobierno acaba en el año 1908, ¿no? Se convocan elecciones, él convoca elecciones, el presidente convoca elecciones, y ahí se presentan candidatos. El que resulta ganador en el año 1908 va a ser Augusto Bernardino Leguía, que va a gobernar de 1908 a 1912. Pero eso ya es tema para la siguiente clase, ¿ya? Entonces, el sucesor de José Pardo Barreda es Augusto de Leguía, el predecesor sería Serapio Calderón, quien asumió la presidencia a la muerte de Manuel Candamo. Muy bien, chicos, gracias por su atención. Nos vemos hasta la siguiente clase, que sería el primer gobierno de Augusto Beleguía. Chau, cuídense, hasta la próxima.